Buenas tardes a todas las personas que se nos van uniendo. Feliz lunes 29 de abril. Ya costó que entraran las lluvias, pero entraron, así es que bueno, bienvenidas a las lluvias y bienvenidas, Zaira, ¿cómo estás? Hola, Vivi, todo bien, gracias a Dios. Un gusto estar otra vez por acá. Qué dicha, nosotros felices de tenerte. Zaira, voy a comenzar, como conversamos ahora, por compartir los lives, hemos estado compartiendo, bueno, el lunes pasado y cuáles son los lives que vienen, porque yo sé que a veces causa como mucha curiosidad de qué es de lo que vamos a hablar. La semana pasada tuvimos una gran cantidad de gente con nosotros porque hablamos con Raimundo de la Declaración de Sociedades Inactivas. Hoy tenemos a Zaira para hablar de precios de transferencia, por supuesto, y la obligación del archivo maestro. El próximo lunes 6 de mayo vamos a hablar sobre la exoneración del IVA a los estudiantes universitarios con don Mauricio Barrocal, y el lunes 13 de mayo vamos a hablar sobre las nuevas NIF sobre sostenibilidad, acción de la empresa de responsabilidad social. Entonces ya saben qué es lo que viene, después les vamos a contar qué viene después, pero los esperamos en todos los lives, como siempre, todos los lunes aquí con nosotros. Bueno, a lo que vinimos a ir entonces, archivo maestro en precios de transferencia, era un tema que creo que no habíamos hablado nunca ni antes con mi predecesora, según tengo entendido, así es que comencemos a hablar sobre quiénes están obligados a presentar el archivo maestro en precios de transferencia y cuál es el propósito de este documento. Claro, con gusto. El archivo maestro, más conocido como el master file en la jerga de precios de transferencia, es una obligación que tienen los grupos multinacionales de presentar un informe que va más allá de un estudio de precios de transferencia. ¿Te acuerdas que los estudios de precios de transferencia los hacemos país por país? Mientras que el master file lo hacemos como un grupo, ¿verdad? Entonces, el propósito que estos tienen es que la administración tributaria pueda en un único documento tener toda la información de todas aquellas partes involucradas en el grupo multinacional. El estudio de precios de transferencia nos revela las actividades y nos revela el análisis que hacemos para saber si los precios están a valor de mercado o no. Esto no se ve en el master file. En el informe maestro lo que vamos a ver más bien es como una radiografía de todo el grupo nacional, de todo el grupo multinacional. Vamos a conocer por dentro a este grupo, dónde es que están ubicados, qué son las cosas que realizan, cómo es que las realizan, cómo se financian, cómo manejan la investigación y el desarrollo, cómo es que ven el tema de intangibles, pero ya no país por país, sino como todo un grupo operando en conjunto para obtener los mejores beneficios. Ok. ¿Y cuál es la información, digamos, específica que tiene que ir en este archivo maestro? Bueno, tal vez aquí te cuento un poquito de la historia. El tema del master file nace a raíz de que la organización de la OCDE establece que todos deberíamos de tener documentos similares para la revisión de los precios de transferencia. Entonces, por medio de la BEPS, acción 13, se emite un criterio tripartito donde se dice, bueno, no solo deberíamos de tener el estudio de precios de transferencia, sino dos documentos más, el master file y el country by country. Esta BEPS 13 o la acción 13, digamos, tiene su base, todos podemos referirnos a ella, pero los países al adherirse a esta acción emiten su propia normativa. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos la DGT-R-49, que es la que nos rige el tema de este tipo de documentos. Se adopta lo que dice la OCDE, pero además cada país redacta sus normas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos un listado impresionante de lo que tiene que tener el master file, ¿verdad? Si lo hacemos por los incisos, nos llevamos todo el alfabeto explicándonos punto por punto qué tiene que llevar. Pero si vamos a otras legislaciones, a otros países, podemos encontrar que son más escuetos, que se refieren al BEPS 13 y que solamente establecen, por ejemplo, en el caso de España, establecen 5 criterios más amplios. Bueno, usted tiene que hablar toda la parte de estructura, toda la parte de financiamiento, toda la parte de intangibles, sin ser tan detallado. Entonces, sí es importante entender qué dice la normativa en cada país para poder elaborar un master file que satisfaga a las administraciones.
Construyendo sobre eso que me estás diciendo, porque lo conversábamos ahora antes de entrar en vivo. Entonces, Ujú. las diferencias entre las diferentes jurisdicciones, digamos, en los requisitos que tiene el archivo maestro, no son como tan grandes. No, no son tan grandes. Tal vez lo que podemos encontrar, como en nuestro caso, es que tienen incisos muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en un país podría decir, bueno, es necesario que haya un apartado que hable acerca de los intangibles, cómo se crean, quién los crea, quién es el dueño, dónde se registran, cómo se negocian entre las partes vinculadas. Y podríamos tener otra normativa que diga en el área de intangibles detalle, uno, el número de marcas, dos, en qué país están registrados, tres, cuáles son los criterios para establecer la política de las regalías. Entonces, estoy hablando de lo mismo, solamente que tal vez en uno sea un poquito más específico de las cosas que vamos a decir, en el otro no se mencionan, pero para hablar de los intangibles voy a terminar diciendo esas cosas. Ok. Hablemos un poquito, digamos, como cuál es el alcance, digamos, que puede tener la revisión de las autoridades tributarias con respecto a Ujú. este archivo maestro. Sí, bueno, al igual que nos ocurre con el informe de precios de transferencia, nosotros no tenemos una fecha específica para entregar un archivo maestro. Pero aquí hay dos cosas que debemos de recordar para entender lo del alcance. Una es que esto lo elabora la casa matriz, ¿verdad? Es casa matriz quien tiene la obligación de elaborar y de tener el informe maestro. De manera que cuando alguna administración tributaria lo solicite, se pueda entregar. Esto quiere decir, Vivi, que yo podría tener mi casa matriz en Francia, ¿verdad? Y mi casa matriz en Francia es la que se encarga de hacer el informe maestro. Pero resulta ser que aquí en Costa Rica a la sucursal le hicieron una fiscalización de precios de transferencia y solicitan que se aporte el estudio maestro. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en Costa Rica? Pedirle a mi casa matriz que por favor me envíe el documento que ellos ya elaboraron para yo poder presentarlo aquí. Ve entonces que el alcance que tiene el informe maestro es o va a tener efectos en todos los países en los que está operando el grupo multinacional. Aunque solamente Casa Matriz tiene la obligación de emitirlo, ese es el informe maestro que vamos a presentar en todas las jurisdicciones donde estemos ejerciendo. Y si la administración tributaria lo solicita, ahí debemos entregar el que nos da Casa Matriz para someterlo a la administración. Y en ese alcance, la propia administración tiene la facultad de pedirte ampliar cualquier punto. ¿Verdad? No sé, yo puse algo acerca de los intangibles, puse algo acerca de la estructura económica. La administración tributaria tiene la posibilidad de solicitarme una ampliación para poder comprender lo que estamos diciendo y cómo es que se están llevando a cabo las operaciones vinculadas. Y esa pregunta vuelve a Casa Matriz para que Casa Matriz la responda. Dependerá de lo que me estén preguntando, porque si se enfocan en una operación local, no es necesario que sea Casa Matriz quien lo esté informando. Pero si es del grupo, lo ideal es que nadie entregue una respuesta si no ha sido previamente avalada por Casa Matriz y revisada por su asesor de precios de transferencia. Buenísimo. Antes de pasar a la próxima pregunta, quería saludar a don Ricardo Ortiz, que nos está saludando. Buenas tardes, don Ricardo. Ok, ahora, ¿cómo afecta la presentación del archivo maestro a la política de precios de transferencia de una empresa y cuáles pueden ser, digamos, los beneficios que puede ofrecer en términos de cumplimiento fiscal y tal vez incluso hasta en la gestión, digamos, del riesgo? Uh-huh. En realidad, Vivi, como hemos hablado en otras oportunidades, las empresas que tienen o los que están en un grupo multinacional y que tienen operaciones vinculadas, todos deberían de tener las políticas de precios de transferencia, porque cuando tenemos las políticas establecidas, toda la operación y todo el análisis y toda la construcción del informe local o del estudio de precios de transferencia es más fluido, es más fácil, porque ya hay un estudio previo, hay políticas establecidas. Si nosotros como grupo tenemos políticas establecidas, se van a ver reflejadas en nuestro informe maestro, ¿verdad? Ahí las vamos a tener que revelar, vamos a tener que decir cuáles son las políticas y por qué se utilizan esas políticas. Sobre la gestión del riesgo, efectivamente, se disminuye el riesgo desde que hacemos las políticas. Es que recordemos que nosotros en el tema de precios de transferencia lo que tenemos que buscar es asegurarnos que las transacciones entre las vinculadas no están erosionando las bases gravables. Entonces, si nuestras políticas ya han hecho este ejercicio y nos han establecido métodos, nos han establecido los valores, los porcentajes para asegurarnos que estemos cumpliendo,
se nos va a disminuir el riesgo al momento que tenemos las políticas. Y al revelarlas en el estudio local y en el master file, vamos a estar todos alineados sabiendo que existe una política que se respeta, disminuye el riesgo y cumplo con la administración. Ok, ok. Buenísimo, muchas gracias. Quería aprovechar para saludar a doña Lucrecia Cordero y a Jessie Rivera, que dice muchas gracias por el tema. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tal vez una última pregunta, y esto es bien general, pero me comentaste ahora un tema del plazo, entonces creo que es importante, digamos, el plazo que puede dar la administración tributaria, entonces creo que es importante mencionarlo. ¿Cuál es como tu recomendación general para las empresas con respecto al archivo maestro? Sí. Bueno, como les decía, el archivo maestro lo debe de elaborar casa matriz. Es la cabeza quien debe de tenerlo. Si nosotros somos casa matriz, sin lugar a dudas, debemos asegurarnos que año con año no solo tenemos nuestro estudio de precios de transferencia, sino que también estamos haciendo nuestro estudio maestro. Y debemos de tenerlo guardado porque la administración tributaria, cuando lo solicite, nos va a dar 10 días para entregarlo. A veces hay gente que me dice, sí, pero yo le puedo pedir una ampliación a la administración, claro, y te la van a dar por otros 10 días, pero un informe maestro no se puede resolver en 20 días. Este es un análisis profundo, vean que todos los países están aquí involucrados. Yo tengo que analizar su estructura, la parte económica, la parte de intangibles, o sea, es impresionante todo lo que se debe de revisar. Tengo que hacer toda la revisión, por ejemplo, de la cadena de valor. Hay que revisar qué aporta cada una de las filiales o sucursales en porcentajes, en el análisis cualitativo. O sea, es algo muy grande que no voy a poder tener listo en 20 días. Entonces, la recomendación sería, si yo soy casa matriz, debo de asegurarme que estoy cumpliendo con tener mi informe maestro, porque el día que me lo soliciten simplemente puedo entregarlo. Y no dejarme llevar solo por lo que mi administración tributaria diga, porque tal vez yo puedo sentir que en mi país no lo están pidiendo, pero en el país de alguna de mis filiales sí. Y cuando esa filial me lo solicite, yo tengo que tenerlo listo para poder enviarlo. Ahora, si yo no soy casa matriz, digamos que ahí usualmente los empresarios o los administradores en cada jurisdicción se relajan un poquito y dicen, no, es que eso lo hace casa matriz. Claro, pero casa matriz lo tiene que hacer con el conocimiento que ella tiene del grupo, más los insumos que le estemos dando. Entonces ahí preguntarnos, ¿nos han pedido información para el informe maestro? Porque si a mí no me han pedido información y si no me han dicho que ya el estudio maestro está listo, tal vez yo puedo tocar la puerta de mi casa matriz y decir cómo estamos con esto, porque si a mí la administración tributaria me lo pide en mi país, no voy a poder hacerle frente a ese requerimiento y terminaré pagando sanciones o presentando fuera de plazo. En resumen, la recomendación es estar atentos. ¿Y qué pasa ahora que decías, bueno, me dan 10 días más y los pido y los presentamos? ¿Qué pasa si no se presenta o si se presenta, digamos, con inconsistencias? Bueno, eso que hablas de las inconsistencias es muy importante, Vivi, porque los estudios de precios de transferencia en ocasiones se contratan, cada país contrata al asesor en su propio país. Y entonces a veces ocurre que no hay coherencia entre los propios informes. Y mucho menos cuando se hace el estudio del archivo maestro. Nosotros debemos de tener certeza de que lo que estamos revelando en nuestro estudio de precios de transferencia local es congruente con lo que está revelando casa matriz en el informe maestro, ¿verdad? Porque si no hay congruencia, inmediatamente vamos a ser sujetos de revisión. Y con los convenios multilaterales que se han firmado, las fiscalizaciones se pueden hacer no solo en el país en el que yo estoy operando, sino en todos los países en el que está el grupo multinacional. En todos los países tengo el informe y en todos los países ya conozco cómo operan porque ya la administración tiene el informe local, más el informe maestro. O sea, tienen toda la información para empezar a preguntar por qué las cosas no coinciden, por qué no calzan, porque aquí no hay congruencia, ¿verdad? Y eso podría afectar severamente porque nos podrían hacer ajustes en todos los países o podrían haber preguntas difíciles de sostener si no hemos sido diligentes en que haya congruencia entre lo que hemos dicho de forma individual con lo que estamos diciendo como grupo. O sea, a tenerlo y a tenerlo bien hecho. Sí, hay que tenerlo bien hecho. Bueno, muchísimas gracias, Zaira. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo
que se pueden comunicar con nosotros. Tenemos a los mejores expertos siempre, no solo en precios de transferencia, pero también en general en derecho tributario, en contabilidad. Así es que nos pueden contactar al teléfono 22 48 48 22, por WhatsApp al 70 23 62 38 y al correo info@actualidadtributaria.com. Zaira, de nuevo, muchísimas gracias. No, con todo gusto, Vivi. Siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes.